¿Qué dice su colega? Aquí estamos otra vez de vuelta con otro tutorial. Y hoy os vamos a enseñar a cómo se pincha con platos, o con giradiscos, o con tornamesas. Vamos a intentar enseñaros unas clases básicas y evidentemente luego tenéis que practicar en vuestra casa. Si tenéis platos, si no tenéis platos, pues intentarlo con CD, sin el sync. Pero vamos, que los conceptos básicos de pinchar se pueden aplicar tanto a platos como a CD. Lo único que cambia es el formato, el tacto y bueno, la forma de corregir o un plato o un CD. Así que vamos a empezar con las primeras nociones. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que mezclar con un plato a oído no es tan difícil como parece. Lo que pasa es que cuando no se sabe hacer algo parece demasiado difícil o parece un mundo, pero es bastante simple. Solo con práctica, vamos, eso ya depende de cada persona, pero con practicar durante un par de semanas, todos los días un ratito, se aprende rápido y luego ya solo es perfeccionar. Para que se entienda la función de mezclar, voy a intentar explicarlo de una forma gráfica. Tenéis que tener imaginación. Imaginaros que un coche va por una autovía a 120 kilómetros por hora y vosotros os metéis en la autovía y vais a 130 kilómetros por hora. Llega un momento en el que os ponéis a la misma par que el coche que va a 120. Pero claro, como vosotros vais a 130, llegará un momento en el que lo vais a adelantar y lo vais a pasar, lo vais a dejar atrás. Entonces, para poneros al mismo par del coche que va a la izquierda, os tenéis que poner a la misma velocidad. Entonces, si el coche va a 120 y vosotros os ponéis a 120, los dos vais ahí exactamente iguales. ¿Qué pasa si vosotros estáis un poco más adelante y vais a 120? Evidentemente no vais a estar acompasados, pero estáis en velocidad. Entonces solo tenéis que corregir y poner los dos bombos en compás, uno encima del otro. Y luego que la velocidad de los dos discos sea la misma. Si los dos coches van a 120 kilómetros por hora y encima están en el mismo sitio, los dos van a ir a la par y no se van a mover. Pues esto se puede aplicar exactamente lo mismo a los vinilos. Tenéis un disco que va a una velocidad que de fábrica cada productor pues hace el tema a una velocidad. Uno lo hacen a 120, otro a 130, otro a 133. Entonces no vale que un plato lo pongáis en el cero y el otro plato en el cero, porque cada disco está hecho a una velocidad, entonces no se van a mezclar. Tenéis que adivinar con el oído a qué velocidad va el plato de la izquierda en este caso, que es el primero que vamos a poner. Lo dejamos escuchar y luego el segundo plato nos ponemos al principio del tema, buscamos el primer kick y lo soltamos justo en el principio del compás del tema que está sonando. Lo de los compases es muy importante, pero no lo vamos a explicar hoy porque es un concepto un poco más avanzado, que ya cuando ya sabéis mezclar, pues podéis adentrar un poco más en lo de los compases. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Ya tenemos el plato de la izquierda sonando. Ahora cogemos nuestro plato de la derecha, lo ponemos al principio y siempre la mano izquierda tiene que ir lo más lejos posible de la aguja para cuando estemos moviéndolo que no golpeemos la aguja. Como queremos buscar el primer kick, o bien lo dejamos que ande, o para ahorrar tiempo le empujamos siempre desde el centro, porque al tener menos recorrido va a andar más. Si empujáramos desde fuera tenemos que dar más vueltas con la mano. Es cuestión de física. Empujamos desde el centro. En cuanto suena, paramos y ya podemos mover la mano al extremo del disco. Ya tenemos ahí el primer kick. Tenemos que aprender a diferenciar el sonido de un kick a el de un hi-hat o el de una caja. Este sería el kick. Este es el de un hi-hat. Eso es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar. Entonces ya tenemos aquí el kick. Lo ponemos lo más próximo para que nada más soltarlo no tenemos ni que empujarle al disco. Nada más soltarlo, la mano tiene que estar muy suave apretando el disco para que la parte de abajo siga rotando. No podemos apretar y que se frene, porque en el momento en el que soltemos, lo de abajo tiene que tomar su movimiento y empuja el disco, entonces tarda más. Vamos a darle volumen al otro canal y lo soltamos pues en el primer bombo que escuchemos.
Como veis, cuando lo he soltado, los dos discos han ido perfectos hasta que poco a poco, al cabo de X segundos, se han empezado a descuadrar. Cuando se empiezan a descuadrar es cuando tenemos que corregir. Pero claro, ahí viene el dilema. ¿Es para adelante, empujamos o frenamos? Al principio, como no lo sabéis, solo tenéis que probar. Vais frenando poco a poco y dejar que roce con la yema del dedo. Vais frenando y vais escuchando. Y llegará un momento en el que o se pone peor, o sea, la mezcla se descoloca más todavía y se lía la de Dios, o veis que se coloca uno encima del otro y parece un solo track o un solo tema. Entonces, en el momento en el que se coloca encima, ya os dais cuenta de que era frenarlo. Como es frenarlo, tenéis que coger el pitch, para arriba es menos y para abajo es más. Pues si habéis frenado, tenéis que darle para arriba, para frenarlo. Le dais un poco y soltáis. Lo volvéis a escuchar y en el momento en el que se empiecen a descuadrar otra vez, la misma operación. Frenáis, si se vuelve a poner peor, pues es que no era para frenar, tenéis que empujar. Y empujar es un poco diferente a frenar, porque al empujar siempre la gente le da un golpe al disco y suele saltar a la aguja, y entonces ya nos jode la mezcla. Entonces siempre hay que acompañar por el exterior, siempre tenéis que empujar la parte granulada de fuera, lo acompañáis, tenéis que notar que os pega en la yema del dedo y lo empujáis o lo acompañáis un poco. Hay que ser muy sutiles, no vale pegarle empujones, ni golpes aquí, ni golpes al disco, porque os salta la aguja y hasta luego. Lo acompañáis, que veis que se mejora un poquito, pues es para adelante, le empujáis otro poquito. ¿Que se mejora? Pues es para adelante. Y llega un momento en el que se coloca en su sitio y como lo habéis empujado, tenéis que tocar el pitch para abajo, que es más rápido. Empujar más rápido, frenar más lento. Y esas son las nociones básicas. Eso es lo que tenéis que practicar, pues yo diría por lo menos la primera semana o la segunda semana. Eso ya depende de la destreza de cada uno. Algunas personas lo aprenden en 2 días y otras tardan meses y otros no aprenden en la vida. Así que, pero no, siempre se aprende. Si tú te pones todos los días a practicar, al final lo aprendes. Y eso es lo primero que tenéis que aprender. Cuando ya tenéis un nivel más avanzado, evidentemente os daréis cuenta de que con un poquito a lo mejor no os vale, pero eso ya es cuando ya tenéis más nivel. Ya sabéis que en vez de un poquito a lo mejor tenéis que moverlo un cacho así, porque lo colocáis en su sitio y conforme quitáis la mano hace prolo y se vuelve a ir. Entonces es que le falta mucha velocidad porque se va muy rápido. Si tarda mucho tiempo en irse es porque está próximo a la velocidad correcta, entonces tenéis que hacer ajustes milimétricos. Vamos a intentar hacer la primera mezcla y siempre que se os desbarate el disco, ya no sabéis ni por dónde os viene, al principio cogéis el primer bombo y la misma operación y lo soltáis. Cuando se empieza a ir, probar para adelante, no para atrás y así, para adelante, para atrás, y estás todo el rato probando. Cuando se os vaya la olla, al principio, primer bombo y soltar, y eso es todo el ejercicio que tenéis que hacer. Y ahora mismo están colocados, parece que solo hay un solo track. Vamos a descolocarlo a propósito para que notéis la diferencia. ¿Veis? Cuando se coloca en su sitio se nota perfectamente.
Por cierto, cuanto más lento pinchéis, el tema va a ir más lento y os va a ser más difícil. O sea, cuanto más lento va, entre kick y kick hay más distancia, hay más milisegundos. Entonces, entre golpe de bombo y golpe de bombo, como hay más distancia, hay más tiempo para que se vaya. Entonces, vosotros, como tenéis que guiaros por los golpes, entre un golpe y el otro hay mucho tiempo. Entonces, cuando vuelve a golpear el segundo, a lo mejor ya se os ha ido el tema. Si está más rápido, los bombos están muy pegados. Cada vez que golpea un bombo, os está dando una guía, como una claqueta, para que vosotros os guiéis. Al estar los bombos más cerca uno de otro, tenéis más facilidad de ajustarlo. Así que nada, esta es la primera clase. Si veo que os mola mucho el tutorial y que le dais mucho apoyo y que realmente queréis que prosiga con el tutorial, pues me lo ponéis en comentarios y lo compartís por todas las redes sociales, por donde veáis, y que vea yo que el vídeo ha tenido muchísimo apoyo. Entonces me molesto y os hago un curso completo. Así que nada, espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente tutorial y a darle like, a suscribirse y a pasarlo bien.